Muy buenas tardes, hermanos, el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Voy a pedirle que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 2, los versículos 41 al 47. Voy a leer el pasaje en el cual estará basado este estudio. Dice así: Así que los que recibieron palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y en el partimiento del pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros prendió las noticias, ya sea en la televisión, en la radio, redes sociales, etcétera, y encontró que algún medio de comunicación o alguna persona en concreto estaba felicitando a una iglesia por una buena labor que estaba haciendo? La verdad es que lamentablemente es muy poco, porque hoy día hay iglesias que se han convertido en una burla y un mal para las personas y el ser humano en general, la humanidad en concreto. Y es algo lamentable, ya que como vemos acá, este primer ejemplo de la primera iglesia del Señor, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, eran completamente lo opuesto. Y es por eso que, extrayendo de este estudio, de esta fracción de la Escritura, lo he titulado las cualidades de una iglesia saludable. Las cuales extraigo acá de este texto son 4. En primer lugar, doctrina fundamentada en la Escritura. En segundo lugar, comunión entre los creyentes. En tercer lugar, oración continua, individual y grupal. Y en cuarto lugar, la predicación del Evangelio. Bueno, en primer lugar, doctrina fundamentada en la Escritura. Fíjense que los primeros cristianos fueron instruidos por los primeros cristianos, por decirlo así, fueron los discípulos del Señor. Pero la iglesia que se fue formando estuvo instruida por los apóstoles del Señor, por los 12. Estos primeros cristianos fueron instruidos por los apóstoles de Cristo, por lo que tenían muy en clara todas las cosas que el Señor les había enseñado a ellos personalmente. Si analizamos esta parte de la Escritura, pues vemos que en el libro de los Hechos, pues, si retrocedemos un poquito en el capítulo 1, vemos que había sucedido la cuestión de la ascensión de Cristo, luego vino el día de Pentecostés, y ya acá inmediatamente antes de entrar en el capítulo 3, ya vemos cómo la iglesia se iba formando. Y es por eso que hoy día la iglesia en general, siempre debe centrarse en buscar el significado real de cada una de las doctrinas que enseña, de cada una de las doctrinas que establecen y fundamentan la enseñanza que se dé en esa iglesia. Como lo dice en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras. Tenemos que primero escudriñar, saber lo que dice la Escritura para luego poder enseñarla. Y es por esto que la iglesia debe enseñar lo que Cristo dijo, como lo estaban haciendo acá los apóstoles del Señor, a los primeros cristianos. No lo que está de moda en la actualidad. Y es que hoy día, aparte de la pandemia del coronavirus, muchos han encontrado por ahí otro tipo de epidemia que en realidad azota al mundo, la cual le han llamado la epidemia de la motivación. ¿A qué me refiero con esto? Pues es muy simple. Ustedes no se han encontrado por ahí, ya sea, sobre todo en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, etcétera, todos estos videos de estos charlatanes motivacionales que se la pasan vendiéndole mentiras a la gente de que, o sea, que todos tienen que ser exitosos, volverse ricos, o sea, que el éxito es algo simplemente mental, que si tú te lo mentalizas y que si crees vas a poder lograrlo, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas así. Bueno, esto en realidad todo es una farsa, la verdad. Es una basura, de verdad, lo que enseña esta gente. Pero una basura lucrativa. Todos estos tipos, o sea, estas personas, pues, cuando examinamos su vida, vemos que se lucran bastante de esto. Y, bueno,
viven a eso, a expensas de venderle mentiras a la gente. Esto es algo muy novedoso y por ahí hay muchas personas que se han vuelto muy famosas aplicando esto. Y lamentablemente es algo que también ha estado afectando a muchas iglesias. No que sean ellas que solamente enseñen motivación, sino que es un mal que ha entrado a la iglesia y pues sí se ha posicionado como una, no como la doctrina principal, sino como una doctrina que sí se enseña y que en realidad está bastante mal, porque en ningún momento Cristo promete que todos vamos a ser exitosos en nuestras vidas, nos vamos a volver ricos y que si simplemente mentalizamos una cosa, lo vamos a poder lograr. Por el contrario, él dijo, quien quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame, porque la vida cristiana es todo menos fácil. Fijémonos, por ejemplo, lo que dice 2 de Timoteo 1:13, que dice de la siguiente forma. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Acá Pablo le estaba hablando a Timoteo de la importancia de cuidar la buena doctrina, es decir, lo que hemos recibido del Señor y de personas que de verdad se dedican a enseñar la fiel doctrina. Esto es lo que debemos aplicar a nuestra vida y lo que debemos enseñar, siempre cuidando la sana doctrina de la iglesia para que así, mediante el tiempo, cuando el tiempo vaya avanzando y avanzando, no se pierda el significado original y las doctrinas originales que están acá en la Escritura. Y de esta forma paso al segundo punto, la segunda cualidad de una iglesia saludable, que es la comunión entre los creyentes. Como muchos ya sabrán, la palabra comunión es la unión de dos palabras, común y unión, y describe la participación de dos o más personas o entes en algo en común. Si revisamos la Escritura, vamos a encontrar que la comunión entre los hermanos es un mandato del Señor. Sobre todo si lo vemos en el Antiguo Testamento, hay varias veces que el Señor hace este llamado a amarse unos a otros, a tener comunión entre los creyentes. Y quizás esto a veces nos cuesta bastante, porque naturalmente tenemos personalidades, carácter, formas de actuar, ramas de pensamiento distintas. Y seamos honestos, nadie de acá es un billete de $100, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo, en absoluto. Como digo, cada uno tiene sus rasgos de personalidad propio, que nos hacen, vamos a decir, compaginar o ser más afines a ciertas personas y a otras no tanto. Pero fijémonos lo que dice 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Vemos que es un mandato del Señor, pero sabemos que naturalmente es algo que nos cuesta. Ahora, ¿por qué Dios, quizás se pregunten, por qué Dios nos manda a hacer algo que naturalmente nos va a costar? O sea, ¿por qué no nos hizo básicamente, si nos iba a mandar esto, por qué no nos hizo básicamente a todos igual y que todos nos pudiéramos llevar bien con todo el mundo fácilmente? Y la verdad es que, como lo mencioné anteriormente, el que llegó a los pies de Cristo pensando que la vida se le iba a volver mucho más fácil, es algo, bueno, está completamente errado, ya que la vida en realidad se vuelve en varias ocasiones mucho más difícil. Pero lo cierto es que si nos amamos unos a otros de cierta forma, o sea, si tenemos esta comunión, la cual se nos manda acá en la Escritura, lo que vamos a hacer es reflejar el amor y la obra de Cristo en nosotros. Porque humanamente es algo, como le digo, muy complicado, muy difícil. Todos somos diferentes en muchos aspectos, pero teniendo una cosa en común, que es la fe en Cristo. De esa forma es que vamos a poder experimentar esa comunión que nos manda acá la Escritura. Esa es la razón. Y de esta forma también paso al tercer punto, la tercera cualidad de una iglesia saludable, que es la oración continua, tanto individual como grupal. Por ahí hay un dicho popular que dice que la oración es el delgado nervio que mueve los músculos de Dios. Y esto es bastante cierto, ya que a través de la oración es que tenemos respuesta del Señor. Cristo hizo alusión a esto varias veces, incluso llegó a afirmar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Si nos referimos a la oración individual, este es uno de los 3 pilares de la vida de todo cristiano: la oración, el agradecimiento a Dios
y el estudio de su palabra. Esos son tres de los pilares que personalmente identifico en la vida de un cristiano. De esta forma es que de cierta forma vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Y es que a través de la oración continua es que tenemos una comunión constante también con el Señor. Es a través de la oración. Como dicen muchos niños cuando le preguntan, ¿qué es la oración? Pues es muy simple, hablar con Dios. Algo bastante simple. Pero también tenemos la oración en conjunto, la oración grupal, la oración como iglesia. Y es que, bueno, como iglesia, de igual forma nos tenemos que mantener en plena comunión con el Señor, amándonos, orando continuamente los unos por los otros y por motivos específicos al Señor. Porque es a través de una oración en conjunto que en un mismo espíritu, que por testimonio podemos decir que han sucedido grandes milagros. Yo particularmente he estado asistiendo constantemente a los cultos de los miércoles, porque nosotros tenemos un culto presencial los miércoles en la mañana y también está este culto online que se hace vía WhatsApp y por acá en YouTube. Y he visto cómo hermanos han manifestado que gracias a la oración que han hecho los hermanos, o sea, motivos de oración que ellos han compartido y que han estado orando por eso, el milagro, vamos a decir, ha sucedido. Y es que todos podemos orar solos, y eso está bastante bien, no hay ningún problema con eso. Pero cuando son varias personas que están en el mismo sentir, que están practicando la oración en conjunto, pues la verdad es que es mucho mejor, porque como dijo Cristo, en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y de esta forma paso ya al cuarto y último punto, la cuarta cualidad de una iglesia saludable, que es la predicación del Evangelio. Si nos fijamos al final del pasaje, se nos dice que se iban añadiendo continuamente más personas a la iglesia del Señor. O sea, dice que cada día se iban añadiendo los que habían de ser salvos. Así nos dice textualmente la Escritura. Y es que vemos que predicar el Evangelio fue el último mandato del Señor, como lo vemos en Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué mandó el Señor? Por tanto, id y haced discípulos genuinos, ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, aquí parafraseando un poco el versículo, porque es algo que ya lo conocemos de memoria. Y pues, o sea, es algo que ya lo conocemos bastante y no hace falta explicarlo demasiado. Esa fue una de las últimas palabras del Señor y la última orden. Cuando leemos en la Biblia vemos que hay un subtítulo que normalmente dice la Gran Comisión. Eso fue lo que nos encomendó el Señor. Y es que hay algo bastante particular con la predicación del Evangelio. Y es que cada uno de nosotros ha sido dotado con talentos naturales y dones espirituales. Y cada uno puede elegir servir en la iglesia en un área u otra. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted tenga cierto talento natural para la música e intenta ingresar en el ministerio de adoración, pero luego ve que, cónchale, como que su talento como que no es suficiente, tiene que trabajarlo, y pues mientras tanto decide servir en otra área. Bueno, eso está bastante bien. Hay alguien que quizás tenga el talento de la administración y decide servir en ese ministerio. En fin, la iglesia tiene muchas áreas, muchos ministerios, muchas áreas de servicio, y cada uno puede servir en un área en específico, en varias áreas si quiere, y pues es algo voluntario, pues. Pero podemos decir que nosotros escogemos, ¿verdad?, el área donde servimos. Ahora, eso es por esa parte. Sin embargo, con la predicación del Evangelio, esto es algo que es sí o sí. O sea, usted puede estar sirviendo en X cantidad de ministerios en la iglesia, pero si usted no está predicando el Evangelio, no está haciendo absolutamente nada. Vemos como lo dice Pablo acá en 1 Corintios 9:16. Dice que, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, dice Pablo, ay de mí. O sea, es como que algo le va a pasar si no anuncia el Evangelio, ¿verdad? O sea, es algo completamente cierto, quería decir. Pero, eso es lo que es, pues. Esa es la orden que el Señor nos ha dado.
Ahora, otro mandato que encontramos en la Escritura es que también debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice 2 de Timoteo 4:2. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y también es que la predicación del Evangelio es algo esencial, porque es a través de la predicación que pues causamos un impacto positivo en el mundo, siempre y cuando, claro, estemos enseñando la sana doctrina, como mencionaba al inicio. Cumplimos la voluntad de Dios y añadimos más personas a su reino, es decir, compartimos este gran regalo que nos ha dado el Señor, que es la salvación. Y bueno, ya para ir finalizando, hoy les he hablado de 4 cualidades que debe tener una iglesia saludable. En primer lugar, la doctrina fundamentada en la Escritura. En segundo lugar, la comunión entre los creyentes. En tercer lugar, la oración continua, tanto grupal como individual. Y en cuarto lugar, la predicación del Evangelio. Ahora, yo pienso, bueno, una apreciación bastante personal, es que en la primera iglesia bautista de Barquisimeto, creo que estamos en el buen camino de ser una iglesia saludable. Sin embargo, obviamente que hay muchas cosas que la podemos hacer mejor. Y por eso es que es tarea de cada uno de nosotros identificar en qué área quizás estemos fallando como iglesia y buscar soluciones para que eso, pues, pueda cambiar y podamos mejorar cada vez más. Y de esta forma, hermanos, concluyo este estudio. Que Dios les bendiga.